Bienvenidos al curso de descripción de Icos de Molienda. Preparados para una inversión en el mundo de la maquinaria, Oh. esencial para procesar minerales. Listos para descubrir cómo se transforman rocas gigantes en polvo fino, listo para la extracción de metales valiosos. Severo, genial. En esta inmersión exploraremos las máquinas que hacen posible la molienda y clasificación de minerales. No solo describiremos su funcionamiento, sino que también analizaremos los desafíos de ingeniería que hay detrás de estos equipos. Me encanta esa idea. Comencemos nuestro viaje con las bombas centrífugas, las encargadas de transportar la pulpa mineral. Dale. Podríamos decir que son como las arterias de una planta de procesamiento bombeando la pulpa desde la descarga del molino SAC hasta los hidrociclones. La analogía es muy acertada. Sí. Imaginemos un torrente de pulpa mineral fluyendo a través de tuberías. Las bombas centrífugas son las responsables de mantener ese flujo constante, impulsando la pulpa con la fuerza necesaria para que llegue a su destino. ¿Y cómo logran generar esa fuerza? Pues He oído hablar de la energía cinética, pero no acabo de entender cómo se aplica en este caso. es un proceso realmente ingenioso. Ujú. El corazón de la bomba centrífuga es el impulsor, una pieza con aspas que gira a gran velocidad dentro de una carcasa. ¿Ya? Al girar el impulsor, impulsa la pulpa hacia el exterior creando un vacío en el centro que aspira más pulpa desde la entrada. Claro. Es como un carrusel que gira rápidamente. Ajá. Los pasajeros son lanzados hacia afuera debido a la fuerza centrífuga. Sí, De forma similar, el impulsor de la bomba impulsa la pulpa hacia adelante generando presión. entiendo. Es como si la propia rotación del impulsor creara la fuerza de succión y la presión para impulsar la pulpa. Exacto, Impresionante. es así. Pero ¿qué ocurre con la curva característica de la bomba? La curva. Siempre me ha sonado algo complejo y difícil de entender. En realidad es más sencillo de lo que parece. Mm. La curva de una bomba nos muestra la relación entre el caudal, es decir, la cantidad de pulpa que bombea por unidad de tiempo, ¿Ya? y la presión que genera. Es como el velocímetro de un coche, nos indica la velocidad a la que circulamos y cómo afecta el consumo de combustible. En el caso de la bomba, la curva nos muestra cómo varía la presión en función del caudal que necesitamos. Ya veo. Es una herramienta fundamental para entender el rendimiento de la bomba y elegir la más adecuada para cada aplicación. Totalmente. Hablando de problemas, ¿qué me dices del famoso golpe de ariete? Suena bastante catastrófico. Y lo es, imagínate que cierras una válvula bruscamente en una tubería por la que circula la pulpa a gran velocidad. El flujo se detiene de golpe. Bien. Y esa energía cinética se transforma en una onda de choque que se propaga por la tubería. Es como un mini terremoto que puede causar daños considerables desde fugas hasta roturas de tuberías. Suena algo que hay que evitar a toda costa. ¿Qué medidas se toman para prevenirlo? La clave está en controlar la velocidad del flujo y evitar cambios bruscos. Para ello, se utilizan válvulas de cierre lento que regulan el flujo gradualmente Ajá. y dispositivos de alivio de presión que actúan como válvulas de escape, liberando la presión excesiva en caso de un aumento repentino. Es como tener un sistema de seguridad que protege las tuberías de las fluctuaciones bruscas de presión. Y hablando de peligros, ¿qué hay de la cavitación? La cavitación. ¿Es tan terrible como dicen? La cavitación es otro fenómeno que puede causar graves daños a las bombas. Ocurre cuando la presión del líquido cae por debajo de su presión de vapor, Ajá. formándose burbujas de vapor. Estas burbujas, al entrar en zonas de mayor presión, ¿Sí? implosionan violentamente, Caramba. como si fueran miles de microexplosiones dentro de la bomba. Esas implosiones deben de ser devastadoras para la bomba. ¿Qué se puede hacer para combatir la cavitación? Lo primero es entender qué la causa. A menudo la cavitación se produce por un diseño inadecuado del sistema, ¿Ja? una selección incorrecta de la bomba Ya. o un mantenimiento deficiente. Un buen diseño del sistema, Sí. una operación cuidadosa de la bomba Ajá. y el uso de materiales resistentes a la erosión son claves para prevenir este problema. Parece que mantener las bombas en perfecto estado de salud requiere una buena dosis de conocimiento y atención. Sin duda. Y ahora que sabemos cómo se transporta la pulpa, adentrémonos en el corazón del proceso de molienda. Vamos allá. ¿Qué nos puedes contar sobre los molinos SAG, esas máquinas gigantes que trituran las rocas? Los molinos SAG son los verdaderos titanes de la industria minera. Mm. Imagínate un enorme cilindro de acero con un diámetro que puede superar los 12 metros girando lentamente sobre su eje. Wow. En su interior, un verdadero arsenal de bolas de acero, Ajá. con un peso que puede llegar a varias toneladas. Ya veo. Se encarga de triturar las rocas hasta reducirlas a un tamaño mucho menor. Es como una gigantesca batidora de rocas. ¿Mm? Pero ¿cómo se mueve un gigante así?
Buena pregunta. Debe de requerir una potencia increíble. Efectivamente, los molinos SAG suelen ser accionados por un motor de anillo gigante. También conocido como SHMD, Ajá. o por un sistema tradicional de piñón y corona. No. El motor de anillo está integrado en el propio molino, Entiendo. lo que elimina la necesidad de una reductora y permite un control de velocidad muy preciso. El sistema de piñón y corona, por su parte, es más tradicional y robusto, Sí. pero requiere un mantenimiento más intensivo. Ya. Cada sistema tiene sus ventajas. ¿Y qué ocurre dentro del molino? En el interior. ¿Cómo se trituran las rocas exactamente? Dentro del molino, las rocas no solo se trituran por el impacto de las bolas de acero, sino que también se mezclan y se mueven en una acción de cascada. Las bolas, al caer sobre las rocas, las fracturan por impacto. A medida que el molino gira las rocas y las bolas se elevan por las paredes del cilindro, Sí, creando una cascada que las vuelve a dejar caer sobre el lecho de material. entiendo. Esta acción repetida de impacto y abrasión es lo que reduce el tamaño de las rocas de forma eficiente. Es como si las rocas estuvieran surfeando dentro del molino. Una auténtica danza de destrucción. ¿Y qué ocurre una vez que las rocas han pasado por el molino SAG? Bueno, Están listas para la siguiente etapa del proceso. no del todo. El molino SAG produce un material con un tamaño de partícula relativamente grueso. Para obtener un producto más fino se necesita un segundo proceso de molienda en un molino de bolas. Ahí está el molino de bolas. Efectivamente. ¿Qué se diferencia del molino SAG? El molino de bolas es similar al SAG en cuanto a su forma cilíndrica y el uso de bolas de acero para la molienda. Ajá. La diferencia principal radica en el tamaño de las bolas y la velocidad de rotación. Ya. El molino de bolas utiliza bolas más pequeñas y gira a una velocidad mayor, lo que le permite moler el material hasta un tamaño mucho más fino, Ya ves. casi como un polvo. Entiendo. Es como si el molino SAG fuera un martillo que rompe las rocas en pedazos y el molino de bolas un mortero que las pulveriza hasta convertirlas en polvo. Impresionante. Pero, ¿cómo sabemos cuando el material está suficientemente molido? Para eso entra en juego la clasificación. Un proceso crucial que nos permite separar las partículas finas de las gruesas y determinar qué material necesita más molienda ¿Ya? y cuál está listo para la siguiente etapa del proceso. La clasificación. Es como un control de calidad para el proceso de molienda. ¿Y qué máquinas se utilizan para la clasificación? Los hidrociclones son los protagonistas de esta etapa. Son como pequeños tornados que separan las partículas por tamaño y densidad. Imaginemos un cilindro cónico con una entrada tangencial para la pulpa. Vale. Al entrar en el hidrociclón, la pulpa comienza a girar a gran velocidad, creando un vórtice en su interior. Un vórtice. Suena a algo sólido de una película de ciencia ficción. Oh. ¿Cómo separa las partículas? La fuerza centrífuga generada por el vórtice empuja las partículas más pesadas hacia las paredes del hidrociclón, mientras que las partículas más ligeras se mantienen en el centro. Entiendo. De esta forma se crean dos flujos de salida, el underflow con las partículas gruesas que vuelven al molino para más molienda, y el overflow con las partículas finas que avanzan al siguiente paso del proceso. Es un sistema ingenioso. Y con esto creo que ya tenemos una buena base sobre los equipos de molienda. Sí que la tenemos. Hemos recorrido un largo camino desde las bombas centrífugas que transportan la pulpa hasta los molinos Saga y de bolas que la trituran, sin olvidar los hidrociclones que clasifican las partículas. Efectivamente. Y esto es solo el principio. Me quedo con ganas de más. En las próximas partes de nuestra inmersión, profundizaremos en los sistemas de lubricación, frenos y accionamiento de los molinos, así como en los aspectos clave del balance de clasificación en los hidrociclones. Estoy segura de que en las próximas entregas desvelaremos muchos más secretos sobre estas fascinantes máquinas. Sin duda. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomemos nuestra conversación sobre los equipos de molienda. Si en la parte anterior nos centramos en el proceso de reducción de tamaño, ahora vamos a explorar los sistemas que garantizan el funcionamiento óptimo de estos gigantes de acero. Empecemos por el sistema de lubricación del molino SAG. ¿Te parece? Me parece perfecto. Siempre me ha intrigado cómo se lubrica una máquina tan colosal. Es como un coche, pero a una escala mucho mayor. En cierto modo, sí. Al igual que un coche necesita aceite para que sus piezas móviles no se desgasten en el molino SAG, también requiere un sistema de lubricación que reduzca la fricción y el calor generado por el movimiento constante. Pero la escala, como bien dices, es mucho mayor. ¿Y qué partes del molino necesitan lubricación? Me imagino que los puntos de apoyo donde gira el cilindro deben soportar una presión enorme. Exacto. Los muñones, que son los puntos de apoyo sobre los que gira el molino, son sometidos a una presión y fricción extremas. Sin una lubricación adecuada, el calor generado podría dañar los componentes y provocar un desgaste prematuro, incluso una parada repentina del molino. Uf,
No quiero ni imaginar las consecuencias de una parada repentina en un molino de ese tamaño. ¿Qué tipo de aceite se utiliza para lubricar los muñones? Se utilizan aceites especiales de alta viscosidad diseñados para soportar altas presiones y temperaturas. Estos aceites no solo lubrican, sino que también refrigeran los muñones disipando el calor generado por la fricción. Es como si el aceite fuera la sangre del molino circulando por sus venas y manteniendo todos los órganos en perfecto estado. ¿Y cómo funciona el sistema de lubricación? ¿Es un circuito cerrado? Sí, el aceite circula a través de un circuito cerrado, pasando por filtros e intercambiadores de calor para mantener la temperatura óptima. El sistema se encarga de suministrar la cantidad precisa de aceite a cada punto crítico del molino, monitorizando constantemente la presión y la temperatura. Es un sistema bastante complejo, ¿no? ¿Y qué ocurre si hay un fallo en el sistema de lubricación? ¿Existen medidas de seguridad para evitar un desastre? Por supuesto. La seguridad es primordial en la operación de estos equipos. El sistema de lubricación del molino Sage está equipado con un sistema de emergencia que se activa automáticamente en caso de una caída de presión o un fallo en la bomba principal. Unos acumuladores hidráulicos entran en acción manteniendo la lubricación durante un tiempo limitado, lo que da tiempo para detener el molino de forma segura. Me tranquiliza saber que hay un plan B en caso de emergencia. Hablando de seguridad, ¿cómo se detiene un gigante como el molino Sage? Debe de tener unos frenos impresionantes. Efectivamente, aunque el molino gira a una velocidad relativamente baja, su inercia es enorme. Para detenerlo, se utilizan unos frenos de caliper de gran potencia. Estos frenos actúan sobre un disco de frenos solidario al molino, aplicando una presión hidráulica para detener la rotación. Y estos frenos se utilizan solo en caso de emergencia, o también para otras operaciones. Los frenos no solo se utilizan para emergencias, sino también para posicionar el molino con precisión durante las operaciones de mantenimiento. Imagina que necesitas acceder a una zona específica del molino para una inspección o reparación. Los frenos te permiten detener el molino en el punto exacto que necesitas, garantizando la seguridad del personal. Es como tener un control absoluto sobre el movimiento del molino. Hablando de control, mencionaste antes que el molino Sage puede ser accionado por un motor de anillo o un sistema de piñón y corona. ¿Podrías explicarnos las diferencias entre ambos sistemas? Con gusto. El motor de anillo, también conocido como GMD, es una tecnología relativamente reciente que ofrece ventajas significativas. El motor está integrado en el propio molino, eliminando la necesidad de una reductora. Es como si el molino fuera el rotor del motor girando gracias a un campo magnético generado por el estator que lo rodea. Esta tecnología reduce el ruido de las vibraciones y el mantenimiento, además de ofrecer un control de velocidad muy preciso. Suena a una solución muy innovadora. ¿Y qué hay del sistema de piñón y corona? ¿Cuáles son sus características? Es el sistema tradicional que se ha utilizado durante décadas en la industria minera. Un motor eléctrico impulsa una reductora que a su vez acciona un piñón que engrana con una corona dentada solidaria al molino. Es un sistema robusto y fiable, pero requiere un mantenimiento más intensivo que el GMD. Ya veo. Cada sistema tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué factores se tienen en cuenta a la hora de elegir uno u otro? La elección del sistema de accionamiento depende de varios factores, como el tamaño del molino, la potencia requerida del presupuesto y las preferencias del operador. A veces la disponibilidad de espacio o la facilidad de mantenimiento también pueden influir en la decisión. Entiendo. Es una decisión importante que requiere un análisis cuidadoso de las necesidades y las condiciones de operación. Y hablando de otro gigante de la molienda, ¿qué nos puedes contar sobre el sistema de lubricación del molino de bolas? Es similar al del molino Sage. En esencia, sí. El objetivo es el mismo: reducir la fricción y el desgaste y mantener una temperatura óptima de funcionamiento. Sin embargo, los molinos de bolas suelen usar rodamientos de bolas en lugar de muñones. ¿Y qué ventajas ofrecen los rodamientos de bolas? ¿Son más eficientes que los muñones? Los rodamientos de bolas son elementos mecánicos que permiten el giro suave y con poca fricción. Están compuestos por un anillo interior, un anillo exterior y una serie de bolas que ruedan entre los anillos. Esta configuración reduce significativamente la fricción en comparación con los muñones, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y una menor necesidad de mantenimiento. Fascinante. Es increíble cómo un diseño tan sencillo puede marcar una gran diferencia en la eficiencia del molino. ¿Y cómo se lubrican estos rodamientos? ¿Se utiliza el mismo tipo de aceite que en el molino Sage? No necesariamente. El tipo de aceite utilizado para lubricar los rodamientos de bolas depende de la velocidad de rotación, la temperatura de operación y las características del propio rodamiento. En algunos casos se pueden utilizar grasas especiales en lugar de aceite, especialmente en aplicaciones donde la velocidad de rotación es baja o la temperatura ambiente es alta. Ya veo. La elección del lubricante es crucial para garantizar el buen funcionamiento de los rodamientos. ¿Y qué hay del sistema de frenos del molino de bolas? ¿Es similar al del molino Sage? Sí, los molinos de bolas también están equipados con frenos de caliper para detener la rotación.
Aunque la inercia de un molino de bolas es menor que la de un molino SAG, sigue siendo necesario controlar su movimiento para las operaciones de mantenimiento y seguridad. Entiendo. La seguridad es siempre una prioridad. Y hablando de seguridad, mencionaste antes que los sistemas de lubricación y frenos de los molinos están equipados con sensores y alarmas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos sistemas de monitorización? Claro, los sistemas de monitorización son esenciales para garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso de molienda. Sensores estratégicamente ubicados en el molino miden constantemente la presión, la temperatura, la vibración y otros parámetros críticos. Si alguno de estos parámetros se desvía de los valores preestablecidos, se activa una alarma que alerta al operador. Es como tener un equipo de médicos vigilando la salud del molino las 24 horas del día. ¿Y qué ocurre cuando se detecta una anomalía? ¿Se detiene el molino automáticamente? En algunos casos sí. Si la anomalía detectada es grave y pone en riesgo la seguridad del personal o la integridad del equipo, el sistema de control puede detener el molino automáticamente. En otros casos, la alarma simplemente avisa al operador para que tome las medidas correctivas necesarias. Ya veo. Es un sistema muy sofisticado que permite detectar y solucionar problemas antes de que se conviertan en fallos graves. ¿Y qué hay del sistema de accionamiento del molino de bolas? Es similar al del molino SAG. Al igual que el molino SAG, el molino de bolas puede ser accionado por un motor de anillo, GMD, o un sistema de piñón y corona. La elección del sistema depende de las mismas consideraciones que mencionamos antes: tamaño de molino, potencia requerida, presupuesto, espacio disponible y preferencias del operador. Entiendo. Es fascinante cómo cada elemento del molino está diseñado para trabajar en armonía con los demás, garantizando un proceso de molienda eficiente y seguro. Y ahora me gustaría que habláramos sobre la clasificación en ese proceso, que nos permite separar las partículas finas de las gruesas. ¿Cómo se controla la eficiencia de esta separación? Para evaluar la eficiencia de la clasificación se utiliza el balance de clasificación. Es un cálculo que compara la cantidad de material que entra al hidrociclón con la cantidad de material que sale por los dos flujos de salida, el underflow grueso y el overflow fino. Es como un balance contable, pero en lugar de dinero se contabilizan partículas de mineral. ¿Y qué nos dice este balance? El balance de clasificación nos permite determinar si los hidrociclones están separando las partículas de forma óptima. Si detectamos desvíos en el balance, podemos ajustar las variables de operación del hidrociclón, como la presión de entrada, el diámetro del vortex finder o la densidad de la pulpa. Es como ajustar la receta de un pastel para obtener la textura perfecta. ¿Y qué variables se pueden ajustar para optimizar la eficiencia de la clasificación? La presión de entrada es una de las variables más importantes. Al aumentar la presión se incrementa la fuerza centrífuga en el hidrociclón, lo que favorece la separación de las partículas finas de las gruesas. El diámetro del vortex finder, que es el orificio por donde sale el overflow, también juega un papel crucial. Un diámetro menor produce un overflow más fino, mientras que un diámetro mayor produce un overflow más grueso. Es increíble cómo pequeños ajustes en el hidrociclón pueden tener un gran impacto en la calidad del producto final. Y hablando de producto final, ¿cómo se transporta el material clasificado a la siguiente etapa del proceso? Para eso entran en juego las cintas transportadoras, esas arterias que mantienen el flujo constante de mineral a lo largo de la planta. En la siguiente parte de nuestra inversión, exploraremos las cintas transportadoras con más detalle, analizando sus componentes, tipos y sistemas de limpieza. Me quedo a la espera de esa última parte. Ha sido un viaje fascinante a través de las entrañas de los equipos de molienda. Y aquí estamos en la última etapa de nuestro viaje por el fascinante mundo de los equipos de molienda. Como lo prometido es deuda, vamos a dedicar esta parte final a esas arterias de la planta que mantienen un flujo constante de material, las cintas transportadoras. Kiss, me alegra que ya hemos llegado a este punto. Siempre me han parecido fascinantes moviéndose sin descanso y transportando toneladas de material. Pero más allá de esa imagen general, me gustaría entender mejor cómo funcionan, qué componentes las forman y qué las hace tan eficientes. Empecemos por lo básico. Una cinta transportadora consiste en una banda continua que se desplaza sobre una estructura de rodillos. La banda es la encargada de soportar la carga y moverse sobre los rodillos. Y su elección depende del tipo de material que se transporta, la capacidad de carga, la distancia a recorrer y las condiciones ambientales. No es lo mismo transportar mineral de hierro que carbón, ni hacerlo en un ambiente seco que en uno húmedo. Claro, tiene sentido que la banda deba adaptarse a las características específicas de cada aplicación. Recuerdo que en la primera parte mencionaste diferentes tipos de bandas, lisas, nervadas, rugosas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas variantes y para qué se utiliza cada una? Por supuesto, las bandas lisas son las más comunes y versátiles. Se utilizan para transportar materiales a granel en superficies horizontales o con poca inclinación. Las bandas nervadas, por otro lado, son ideales para transportar material en pendientes pronunciadas. Los nervios, que son como pequeñas protuberancias transversales en la superficie de la banda, impiden que el material se deslice hacia atrás.
Y por último, las bandas rugosas, con su superficie texturizada, proporcionan un mayor agarre para transportar materiales con tendencia a deslizarse como rocas o minerales húmedos. Es como elegir el neumático adecuado para cada tipo de terreno. Sí. La analogía de neumático me ha quedado clara. Es como si cada tipo de banda tuviera su propio dibujo que la hace más adecuada para ciertas condiciones. Pero la banda es solo una parte de la cinta transportadora, ¿verdad? ¿Qué otros componentes son esenciales para su funcionamiento? Tienes toda la razón. La banda es la protagonista, pero no podría funcionar sin la ayuda de otros componentes clave. Hablemos de los rodillos, esos elementos que soportan la banda y permiten su movimiento. Si la banda fuera la carretera, los rodillos serían las ruedas de un coche permitiendo que se desplace con suavidad. Me gusta esa imagen. Y si seguimos con la analogía del coche, podríamos decir que hay diferentes tipos de ruedas para las cintas transportadoras. Exactamente. Hay distintos tipos de rodillos, cada uno con una función específica. Los rodillos de carga, por ejemplo, son los que soportan el peso del material transportado. Se ubican en la parte inferior de la banda a lo largo del tramo donde se deposita el material. Los rodillos de retorno, por otro lado, guían la banda en su recorrido de vuelta una vez que ha descargado el material. Estos rodillos suelen ser más pequeños y ligeros que los de carga. Ya veo. Es como si los rodillos de carga fueran las ruedas motrices del coche y los de retorno las ruedas traseras. Pero me llama la atención que algunos rodillos están recubiertos de goma, mientras que otros son metálicos. ¿A qué se debe esa diferencia? Los rodillos recubiertos de goma se utilizan en zonas de impacto como la zona de carga, donde el material cae sobre la banda desde cierta altura. La goma ayuda a absorber la energía del impacto, reduciendo el desgaste tanto de la banda como de los rodillos. También ayudan a reducir el ruido y las vibraciones generadas por el impacto. Es como un sistema de amortiguación para la cinta transportadora. Es increíble cómo cada detalle está pensado para optimizar el funcionamiento y la durabilidad de la cinta. Y hablando de elementos clave, ¿qué papel juegan los tambores en ese sistema? Los tambores son los elementos que impulsan y guían la banda. Podríamos decir que son el motor y el volante de la cinta transportadora. El tambor motriz es el que transmite el movimiento a la banda, acelerándola y manteniéndola en movimiento. Suele estar conectado a un motor eléctrico a través de un sistema de reductora. Los tambores de reenvío, por otro lado, guían la banda a lo largo de su recorrido y ayudan a mantener la tensión adecuada. Es como si el tambor motriz fuera el corazón que bombea la energía a la cinta y los tambores de reenvío los vasos sanguíneos que la conducen por todo el sistema. Pero por muy bien diseñada que esté la cinta, me imagino que con el tiempo se ensuciará y acumulará material, ¿no? ¿Cómo se soluciona este problema? La limpieza de la banda es esencial para evitar la acumulación de material que puede provocar desvíos, desgaste prematuro y otros problemas. Para ello se utilizan sistemas de limpieza que pueden ser tan sencillos como un simple raspador o tan complejos como un sistema automático con cepillos y chorros de agua. ¿Y qué son los raspadores? Son como pequeñas espátulas que van quitando el material adherido a la banda. Efectivamente, los raspadores son láminas de goma o metal que se colocan en contacto con la banda, generalmente en la zona de descarga, para raspar el material que no ha caído por gravedad. Los deflectores, por otro lado, son placas inclinadas que se colocan debajo de la banda, desviando el material que cae antes de que llegue a los rodillos de retorno. Es como tener un equipo de limpieza, dedicado a mantener la cinta transportadora en perfecto estado. Y con esto creo que hemos cubierto todos los aspectos clave de las cintas transportadoras. Ha sido un viaje apasionante a través de las entrañas de los equipos de molienda. Estoy de acuerdo. Hemos recorrido un largo camino desde las bombas centrífugas hasta los molinos SAG y de bolas pasando por los hidrociclones y las cintas transportadoras. Hemos explorado las máquinas que hacen posible la transformación de rocas en un producto listo para la extracción de metales, un proceso complejo que requiere una combinación de ingeniería física y experiencia operativa. Y no podemos olvidar la importancia de la seguridad y la monitorización continua de estos equipos, que garantizan un funcionamiento eficiente y seguro en todo momento. Por supuesto. La seguridad es siempre una prioridad en la operación de estos equipos. Y la tecnología avanza constantemente ofreciendo nuevas soluciones para optimizar la eficiencia, reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental. Es emocionante pensar en el futuro de la minería y cómo la innovación seguirá impulsando la evolución de estos equipos. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los equipos de molienda tanto como nosotros. Hasta la próxima.